Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Zenki Maasine. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que alguien sintió los celos correrle por las venas, ese sentimiento antiguo, intenso y muchas veces incontrolable puede reaparecer como un rayo inesperado. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Cenk Torun, el reconocido actor turco, tras ver una simple publicación en redes sociales de su actual pareja, la encantadora Maasine Meravet. Lo que parecía un día cualquiera se convirtió en una tormenta interna para el actor, quien admitió, aunque en confianza y con una sonrisa, que hacía mucho tiempo no experimentaba esa punzada de celos. La razón. Una foto aparentemente inocente en la que Maasine aparecía junto a su estilista. Pero como bien saben los que han estado enamorados, a veces, el corazón ve más de lo que los ojos muestran. Un posteo, una tormenta. Maasine Meravet, modelo y actriz de origen marroquí que ha ganado notoriedad en Turquía no solo por su talento sino también por su elegancia natural, compartió una foto en Instagram que causó más impacto del que ella misma esperaba. En la imagen, se la podía ver sonriente, con un peinado nuevo, abrazando de forma amistosa a su estilista, un joven atractivo de mirada chispeante. La descripción del posteo era inocente. Gracias por devolverme el brillo. Hoy necesitaba sentirme renovada. Sin embargo, para Cenk Torun, esas palabras y la cercanía en la foto despertaron un pequeño monstruo dormido dentro de sí. Aunque no hubo reclamos directos, sus gestos lo dijeron todo. Fuentes cercanas aseguran que el actor pasó varios minutos observando la publicación antes de decidir comentarla o no. Finalmente, eligió no escribir nada públicamente, pero en privado mantuvo una conversación con Maasine, en la que, con cierto tono de humor, expresó: "Ese estilista te mira como yo te miraba el primer día. Y eso me hace pensar. Celos, un condimento inesperado". Para muchos, esta historia puede parecer banal. Pero en realidad, revela mucho sobre la fase actual de la relación entre Cenk y Maasine, que ha avanzado con rapidez pero también con mucha ternura. Ambos se conocieron hace solo unos meses en un evento benéfico organizado en Estambul. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones, pero siempre manteniendo un perfil relativamente bajo. Sin embargo, los fans más atentos notaron que desde hace semanas las publicaciones de ambos han estado más sincronizadas, con indirectas sutiles, emojis compartidos y frases similares. El episodio de los celos ha añadido una nueva capa de emoción a la relación. Y lo más curioso es que Maasine no solo no se molestó por la reacción de su pareja, sino que la encontró encantadora. Según allegados, ella misma dijo a sus amigas: "No pensé que le afectaría tanto, pero me hizo sonreír. Es lindo saber que le importo así". Una relación que se construye con gestos pequeños. Cenk Torun, con décadas de trayectoria en la televisión turca, ha vivido relaciones pasadas que terminaron en escándalos mediáticos o separaciones dolorosas, por lo que esta nueva oportunidad sentimental con Maasine ha sido recibida con mucha cautela por parte del actor. En sus propias palabras, en una entrevista reciente: "Cuando ya has amado mucho y te han roto, te vuelves más silencioso, más selectivo. Pero con Maasine, siento que puedo ser yo otra vez". Y tal vez por eso, la foto con el estilista tocó una fibra sensible, el temor a perder lo que apenas ha comenzado a florecer.
Ese miedo, lejos de separarlos, parece haber acercado aún más a la pareja, que ahora se muestra más abierta, más relajada y, en cierto sentido, más conectada emocionalmente. Maasine responde con dulzura. Lejos de enojarse, Maasine optó por una forma muy inteligente y amorosa de responder a la inseguridad momentánea de Cenk. Al día siguiente de la polémica foto, publicó una nueva imagen, esta vez con una taza de café en la mano, vestida con una camiseta que claramente pertenecía a Cenk, con su banda de música favorita estampada, y el texto: Mi estilista podrá tocar mi cabello, pero solo tú tocas mi alma. La publicación no solo fue aplaudida por los fans, sino que también generó una ola de comentarios cariñosos y emojis de corazones rotos y recompuestos, como si todos entendieran que esa frase cerraba un pequeño capítulo de celos con una declaración de amor poética. Cenk, por su parte, respondió con un simple pero poderoso mensaje: entonces cuidaré de tu alma como se cuida de una flor. Amor en construcción o idilio eterno. El caso de Zenki Maasine se ha convertido en un símbolo del renacer emocional en la madurez, de esas historias que comienzan sin grandes pretensiones pero que, con cada gesto, cada frase, cada mirada, se transforman en algo muy auténtico. La forma en la que manejaron esta pequeña crisis ha sido aplaudida por psicólogos de pareja y especialistas en relaciones, que han señalado cómo el humor, la honestidad y la ternura pueden convertir un momento incómodo en una oportunidad para crecer juntos. Los celos son naturales, pero lo importante es cómo se gestionan. Aquí, vemos a dos personas que no se agreden, sino que se cuidan emocionalmente, explicó la terapeuta de parejas Melis Gunner para una revista local. ¿Qué nos enseña esta historia? Quizás la lección más valiosa es que incluso en los comienzos de una relación, cuando todo parece perfecto, hay espacio para los celos, el miedo, la vulnerabilidad. Pero si se tratan con madurez y cariño, pueden convertirse en pilares que refuercen la conexión emocional. Zenki Maasine han demostrado que no hace falta negar lo que uno siente, sino aprender a compartirlo. Y en ese compartir, nace una complicidad que va más allá de la pasión. Mientras tanto, los fans esperan verlos pronto en algún evento oficial, tomados de la mano, riendo como lo hacen en privado. Por ahora, se conforman con sus publicaciones, sus indirectas poéticas y la certeza de que, cuando el amor es verdadero, incluso un ataque de celos puede convertirse en una declaración hermosa. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.